Muy buenas, bienvenidos a una emisión más de Cruce Palabras. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a conversar con uno de los más importantes escritores vivos mexicanos, Juan Villoro, autor de una diversidad de novelas sobre el mundo de la ficción y la realidad. Juan, muchas gracias por tu presencia el día de hoy aquí. Al contrario, gracias a ti, Luis. Qué gusto estar contigo. Juan, en tu última novela, en Arrecife, tú cuentas en el marco del Caribe mexicano una historia de narcotráfico, lavado de dinero, turismo de todo tipo, en el marco de una situación como la mexicana, ¿no? Violencia, narcotráfico. ¿Cómo es eso? Bueno, a mí siempre me han interesado estos espacios turísticos que parecen escapar a la lógica habitual de las sociedades y crear su propia lógica, su propia dinámica. Son como ciudades artificiales. Tengo un amigo de la infancia que se ha dedicado a la hotelería y él me ha contado de larguísimas residencias que ha hecho en el Caribe, en Baja California, en otros lugares, y es un poco como estar en una estación interplanetaria, viviendo al margen de la realidad. Pero en cierta forma también estas ciudadelas del ocio imitan la realidad y se benefician de ella, incluso de sus defectos. Hay muchos de estos hoteles que tienen programas de entretenimiento que semejan parques temáticos. En ocasiones acuden a los deportes extremos porque la adrenalina suele ser muy interesante para algunos visitantes, es decir, estos peligros que de pronto puedes tener y siempre pensando que por supuesto los vas a superar, ¿no? Pero también la realidad social forma parte de esto. Me enteré que en la frontera entre México y los Estados Unidos haya safaris que permiten que la gente vaya de ilegal, de mojado, al otro lado. Es decir, lo que es una catástrofe nacional para ciertos turistas es vivido como un deporte. Pero es un reto explicar una realidad tan violenta como la mexicana en el terreno de la ficción. Diera la impresión de que las novelas de ficción corren el peligro de convertirse en historias de Walt Disney alrededor de lo que verdaderamente sucede, ¿no? Tienes toda la razón. El contexto mexicano es tan salvaje, tan violento. Si pensamos en el sexenio de Felipe Calderón, de 130,000 muertes, desaparecidos, evidentemente nos hemos encontrado con un horizonte impensable hace algunos años, en donde la violencia se ha convertido en un alfabeto y en un medio de comunicación. O sea, hay bandas que decapitan, bandas que hacen la corbata colombiana, bandas que encajuelan o que enrollan en mantas a sus víctimas, los famosos encobijados. Entonces ya incluso tenemos una gramática del horror. Entonces, en medio de todo esto, yo lo que quería hacer en Arrecife es explorar un poco la tentación del peligro y de la violencia en la condición humana. Finalmente, Luis, somos una especie depredadora, no podemos renunciar a un uso de la violencia. Y obviamente la civilización tiene como objetivo el canalizar esta violencia y el sublimarla a través del deporte, de tantas otras cosas, el arte, de la guerra incruenta, que pueden ser las competencias desde académicas hasta deportivas, etcétera, ¿no? Pero en el caso, digámoslo así, de lo que es la coyuntura presente de México, me interesaba mucho ver hasta qué punto esta tentación de jugar a la ruleta rusa, es decir, de ejercer un peligro y pensar hasta dónde puedo ser yo dueño de mi supervivencia, hasta dónde me someto al azar. Creo que era un tema fascinante por lo que estamos viviendo. No es un retrato de México, es una metáfora sobre lo que se vive en México. Entonces, en Arrecife hay alguien que juega un poco a ser Dios, o sea, el gran organizador en este hotel de los programas de alto riesgo, el Dios que te concede la fortuna y la posibilidad de escapar al peligro mayor. Entonces son programas aparentemente regulados, pero jugando al peligro, algo sale mal y naturalmente la novela empieza con un asesinato y ahí está ese problema. Y luego nos vamos enterando que el horizonte que delimita la novela, es decir, la realidad mexicana, es un horizonte que está fomentando esta violencia, porque es ese horizonte de narcotráfico, lavado de dinero, etcétera. Un horizonte al que de alguna manera tú hacías referencia en una columna reciente, cuando narras
cómo te diriges a la Normal Rural de Ayotzinapa, en la que fuiste padrino de una generación de muchachos que egresa, y cuentas cómo el vehículo en el que vas es seguido y es investigado y es fotografiado por personajes sospechosos desconocidos. Mira, ahí tú y yo estuvimos en ese acto, que fue un acto de indignación, pero también de esperanza para la generación 2011-2015 de los muchachos de la rural de Ayotzinapa. Y bueno, fue algo muy especial para todos nosotros. Nos dirigimos por nuestros propios medios y en el camino pues ocurrió lo que siempre sucede en México en los últimos tiempos y que es algo muy dramático, que es que de pronto en medio de la nada te encuentras un lugar donde comer y encuentras a la persona más amable del mundo en un local limpio, modesto, barato, con guisos sabrosos, que está tratando de ganarse la vida. Dices tú, barbacoa, efectivamente. Relato. Y ahí tienes tú esta visión hospitalaria de México. México ha sido un país muy hospitalario en todos sus aspectos. Y de pronto se empiezan a dar algunas señales que te ponen a ti a dudar de si no te estarán siguiendo, no te estarán observando. Una persona que sale, ve tu coche, lo revisa, hace una llamada por teléfono celular, te da un periódico para que esperes un tiempo suficientemente largo a que te den la comida. Tú dices, Dios mío, a lo mejor le habla a otras gentes, saben que ya estábamos muy cerca de Ayotzinapa ahí, y empiezas a preocuparte. Naturalmente, esta es una amenaza posible, pero lo que me pareció muy interesante de esta circunstancia es que la amenaza que yo estaba sintiendo también era una amenaza que el propio dueño del local estaba sintiendo. Y esto yo lo descubrí después. En el camino de regreso volví a parar en el mismo sitio, ya sin preocupaciones, porque ya no me había pasado nada. Y dije, si me están observando, esto fue, digámoslo así, un operativo limpio, sin víctimas. Pero al regresar, el señor me dice, miren, a todos los locales de la zona ya los han amenazado, les han pedido que paguen derecho de suelo y el crimen organizado está realmente administrando este lugar. No sé si nos volveremos a ver, no sé si tenga que cerrar mi lugar. Entonces el temor que yo tenía es como si se lo hubiera transferido a él, porque él también tiene temor, y es como estamos viviendo los mexicanos, en una sociedad del miedo. En una sociedad del miedo. Que uno sea paranoico no quiere decir que no lo persigan. Exactamente, porque muchas veces los signos son los signos que te pueden salvar. Si sientes una amenaza hay que obedecerla. Juan, ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y ahora que regresemos nos platicas un poco sobre Ayotzinapa? ¿Qué significó para ti? Encantado. Sigan con nosotros, estamos en Cruce Palabras. Estamos de vuelta en Cruce Palabras. Estamos conversando con el escritor Juan Villoro, integrante del Colegio Nacional, probablemente el escritor más reconocido de su generación, aunque él no lo quiera admitir, pero... es una exageración tuya, así Luis. Es, no, es un reconocimiento de los que somos tus lectores. Juan, antes de irnos a la pausa, te preguntaba por Ayotzinapa. ¿Qué significó para ti? ¿Qué sigue significando? ¿A dónde va a llegar esto? Bueno, yo creo que la palabra Ayotzinapa se ha convertido en sinónimo de la indignación, pero también de la solidaridad, no solo en México, sino en todo el mundo. Mucha gente ignoraba que había una rural en este sitio, y yo creo que esto nos enfrenta a un momento de condensación de lo que ha estado pasando en México en los últimos años. Por un lado, resulta totalmente indigno que los futuros maestros, aquellos que van a enseñar a leer y escribir a las comunidades más desfavorecidas del país, sean quienes reciben este trato de un secuestro forzado y una desaparición. Entonces, que un país haga eso con su futuro significa que es un país sin horizonte, sin esperanza. Eso es gravísimo. Pero al mismo tiempo está constatado que fue la policía quien entregó a los muchachos al crimen organizado, o no sabemos si a otra instancia, el ejército o a quien quiera que haya sido el último responsable. Pero lo significativo es que la ley y el delito significan la misma cosa en esta zona y en la mayoría del país. Entonces yo creo que de ahí esta indignación ya tan fuerte por los 43 desaparecidos. Es una generación
muy dolida y muy lastimada. Entonces México ha abandonado el apoyo a las normales rurales. En tiempos del general Cárdenas había 36, hoy en día quedan 16. Están esperando que mueran de inanición. Hay una disposición que si en 2 años no se inscribe nadie a la normal, se cierra la normal. Entonces los muchachos, para que no cierren la normal, piden pues que se lance la convocatoria, no lanzan la convocatoria. Entonces ellos luchan para que esto se haga. Bloquean una carretera para que haya inscripciones. Es decir, ellos están en pie de combate para hacer lo normal que es poder estudiar. Entonces se ha creado este mecanismo perverso en donde los propios muchachos desde el inicio de su trayectoria tienen que estar luchando para aprender. Entonces esta generación de la que tú y yo fuimos padrinos, pues empieza trágicamente en el 2011 en un bloqueo de carretera pidiendo su admisión, su inscripción a la escuela normal, y ahí hay un desalojo violento de la Policía Federal con 2 víctimas de bala, 2 muertos. Entonces empiezan con 2 mártires y terminan con 43 desaparecidos. Ahora, tú y yo pudimos constatar que los muchachos se recibieron en medio de la desazón, pero también de la alegría. Y hoy en día no hay nada más disidente, más desafiante que la alegría, la felicidad. Y eso no se les puede robar a ellos. Y otro dato muy importante, hay 147 inscritos para el nuevo curso. O sea, la normal sigue siendo un espacio de esperanza para los jóvenes. Un horizonte de esperanza que tú también debiste constatar el pasado mes de mayo cuando asististe al homenaje que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le hizo a tu padre, Luis Villoro, uno de los más grandes filósofos mexicanos, un enamorado de los pueblos indios que acompañó sus luchas durante mucho tiempo. Ese mundo de esperanza tú lo debiste de ver también allí. Sí, fue muy conmovedor, Luis, porque mi papá, como tú sabes, él empezó estudiando los movimientos indígenas de manera teórica como filósofo y acabó sus días convertido en un interlocutor de los pueblos indios, siendo él mismo alguien como Tata Vasco o Fray Bartolomé de las Casas. Tuvo una gran relación con las comunidades indígenas y muy en especial con el movimiento zapatista. Entonces fue muy conmovedor ver este homenaje, además porque se le rindió a 2 maestros, también el maestro Galeano. El maestro Galeano era un agricultor y chofer zapatista que gracias a la escuelita zapatista se convirtió en maestro. Y el comandante Moisés lo planteó muy claramente. Dice, gracias a un maestro como Luis Villoro se construyó la escuela zapatista. Y esto permitió que un agricultor, un zapatista, se convirtiera en maestro. Y al mismo tiempo, gracias al movimiento que nosotros hemos hecho, un profesor, un maestro como Luis Villoro se pudo convertir en zapatista. Entonces son estas 2 educaciones que tuvieron personas muy distintas. Creo que mi padre ayudó a que alguien como Galeano, porque mi padre estuvo muy cerca de la escuelita zapatista, pudiera ser maestro, y el zapatismo le ayudó a mi padre a ser un zapatista más. Entonces esta síntesis se expresó en ese acto. ¿Cuánto has escrito sobre tu padre? Decíamos en broma que la mayoría de los escritores, cuando se refieren a sus padres, lo hacen para ajustar cuentas, ¿no? Para resolver su complejo de Edipo. Tú, en cambio, haces unos retratos entrañables de tu padre, ¿no? Tu padre, el cartaginés, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, quizás sea más fácil tener un padre oprobioso con el cual uno puede pelearse, ¿no? Kafka tenía un papá al que siempre odió, y esto le facilitó mucho su carrera literaria, aunque me imagino que fue muy difícil para él tener ese tipo de padre. Pero también a veces tener un padre admirable puede ser aplastante. Hay un texto de Michel Tournier muy hermoso sobre Klaus Mann, el hijo de Thomas Mann, que se atrevió a ser novelista. Y es muy difícil para un novelista ser hijo de Thomas Mann, y ese texto se llama La dificultad de ser hijo. Y eso, pues, yo creo que le pasa a quien tiene un padre que admira. Yo he tratado de rendirle tributo a mi padre, pero sin caer en la agiografía tampoco, sin hacer un evangelio, porque fue un hombre, también era un hombre que de pronto lo único que quería era dormir la siesta. Bueno, pero era un padre que te llevaba a ver el fútbol. Claro. Y, si te parece, vamos a una pequeña pausa y al regreso nos cuentas un poco de dónde nace ese amor tuyo por el fútbol, que por lo visto ha dejado de ser ya el opio del pueblo y se ha convertido en el opio de los intelectuales. Perfecto. Los esperamos a que sigan aquí con nosotros en muy breves instantes. Volvemos.
Estamos en Cruce de Palabras conversando con el escritor Juan Villoro. Juan, tu amor por el fútbol está relacionado con la educación paterna. Sí, totalmente. Yo creo que es algo que me vincula mucho a él. Primero que nada, porque el primer regalo que recibí en mi vida fue un llavero del Fútbol Club Barcelona. Mi padre nació en Barcelona. Pero tú le vas al Necaxa. Bueno, y mundialmente le voy al Barcelona y nacionalmente sufro con el Necaxa, ¿no? Sí, entonces, así es. Ya no puedo cambiar de equipo de fútbol porque sería como tratar de cambiar de infancia. Ajá. Y no puedo negar Eres fiel a lo que decía que Galeano, de que se cambia de todo en la vida menos de equipo de fútbol. Efectivamente, es la única intransigencia respetable es esa, porque sí sería como decir ya no tengo esa infancia, me cambio por otra, ¿no? Y yo creo que en el caso de mi padre también tiene que ver con el hecho de que mis padres se divorciaron y no siempre los padres divorciados saben qué hacer con sus hijos. Puedes llevarlos al zoológico, pero unas cuantas veces, al cine, pero la cartelera no siempre te ayuda. Y entonces mi padre descubrió que el fútbol, que ya le gustaba a él, podía ser estupendo para asociarnos. Entonces yo realmente el lugar donde más tiempo estuve con mi padre en la infancia fue el Estadio Ciudad Universitaria y luego el Estadio Azteca. Y también ahí él tenía un comportamiento un poco de filósofo. Por ejemplo, cuando llegaba el equipo visitante, le pedía a todo mundo que no solo que no abuchearan, sino que aplaudieran. ¿Pero cómo? Y decía, son nuestros invitados. Si no hubiera invitados, si no hubiera rivales, la contienda no sería posible. Claro, todos lo veían como se ve a un perturbado. Decían, no, pues vamos a aplaudir porque si no este loco nos va a pegar. Entonces, pero él tenía esta visión, digámoslo así, democrática del juego, que también ahí era un filósofo. Y entonces, bueno, compartimos muchos momentos y luego yo me seguí de largo y el fútbol se convirtió para mí, pues no solamente en algo que tenía que ver con el deporte mismo, sino como en un medio para representar lo que somos. Yo creo que para entender una sociedad hay que entender cómo se divierte la gente en esa época, cómo se entretiene. Y el fútbol, para bien o para mal, pues es el método de entretenimiento más repartido en el planeta. Tú decías que le vas al Barcelona. ¿Nos hemos convertido en fans planetarios? Sí, yo creo que la dimensión globalizada del fútbol ha creado otro tipo de aficionado que le puede ir al equipo de su barrio, pero también puede tener un equipo en la aldea global, porque ahora con la televisión satelital pues puedes ver todas las ligas del mundo. Pero vemos las ligas europeas, sí. Vemos los partidos españoles o ingleses o italianos, pero es difícil verlos de América Latina. Bueno, ya hay muchos partidos de América Latina que se transmiten y hay muchos canales que transmiten, por ejemplo, la Liga Argentina, que es pues una de las más célebres. No, yo he visto partidos hasta de Centroamérica, de todos lados. Realmente ahora es muy difícil excluirte del fútbol si quieres verlo, ¿no? Y esto te da otra dimensión. Claro, ahí también, entonces, pues necesitas más autoengaño para de pronto irle a tu equipo o ver la Liga Mexicana que pues chafea comparada con otras. Y este fenómeno global, ¿lo podemos aplicar también a la literatura latinoamericana? ¿Se está conformando un club de lectores latinoamericano como por ejemplo el que hubo en los 70s y que diera la impresión de haberse perdido? Bueno, es muy curioso cómo han circulado los flujos de la cultura, porque, por ejemplo, en tiempos del modernismo había una extraordinaria relación por cartas, por recitales, por lugares de encuentro, en los cafés de Madrid, donde podía llegar Amado Nervo de México y Rubén Darío, y aparecer por ahí Ramón María del Valle Inclán. Y entonces había una internacional de la literatura bastante bien comunicada. Cuando muere Amado Nervo, que muere en Montevideo, se le rinde tributo en toda América Latina. Nunca jamás un poeta ha concitado esa admiración, y en México ha sido el entierro más concurrido, superando al de Pedro Infante, al de Cantinflas o al del Chavo del Ocho. Lo que es mucho decir, ¿verdad? Es muchísimo decir que el más llorado de los mexicanos ha sido un poeta, que después pueden decir que es cursi, que lo que sea, pero logró articular un sentimentalismo que luego derivaría en la canción romántica, en la telenovela. Entonces yo creo que a veces exageramos en qué tan globalizados estamos, Luis, porque la globalización también dispersa. Entonces, en ocasiones no conocemos verdaderamente lo que están haciendo los escritores de Chile o de Colombia, porque se globaliza a ciertos autores que casi todos dependemos de editoriales españolas. O sea, nos hemos independizado de España, pero los medios impresos significativos siguen siendo españoles. Entonces,
Ahí, por ejemplo, se globaliza ciertos autores, pero otros se convierten en autores regionales. La literatura infantil, por ejemplo, pasa por un momento terrible porque hay grandes autores de libros para niños en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en México, que no se conocen en los distintos países, solo en su propio país. Entonces yo creo que también ahí a veces nos dejamos llevar por el espejismo de que el mercado y la tecnología son automáticamente signos de globalización. No, mientras los seres humanos no se conecten directamente, la globalización no es más que una marca, ¿no? Transnacional. Desde el consentido del hermano mayor. Entonces, cuando México tiene oportunidad de acercarse a España, que es el hermano mayor antiguo de otra época, lo hace. Cuando tiene la oportunidad de acercarse el hermano mayor, que es Estados Unidos, lo hace. Entonces quiere que el hermano mayor lo proteja, le dé su domingo, su limosna, ¿no? Lo ayude, lo ampare, ¿no? Y entonces a los hermanos que vienen más abajo, los más chiquitos, entonces ya no los vemos. Entonces México no tiene una capacidad ni de diálogo ni de liderazgo, creo que suficientemente generosa con América Latina, ¿no? Volviendo al tema del fútbol, fue notable cuando México estuvo a punto de ser eliminado para ir al Mundial de Brasil, como México estaba jugando contra Costa Rica en Costa Rica. En ese estadio se celebraron más los goles que estaba anotando Panamá en otro partido, porque eso dejaba fuera a México. O sea, México ya iba a perder ese partido, pero se celebraron menos los goles de Costa Rica que los goles que dejaban a México fuera del Mundial, porque lo ven como un hermano impositivo, y basta ver cómo se trata a los migrantes en México para darle la razón a estos centroamericanos. México tiene una industria cultural poderosa, Juan. Los contenidos de las telenovelas se ven en todo el mundo, incluyendo en América Latina. No sucede lo mismo con el resto de la cultura mexicana, con el cine, con la misma literatura, ¿o tú dirías que sí? Bueno, el cine yo creo que pasa por buen momento, aunque hay esta paradoja de que grandes cineastas mexicanos están haciendo cine norteamericano, ¿no? Pero, por ejemplo, hay muy buenos documentalistas mexicanos, espléndidos, que circulan bastante en América Latina. No deja de haber interés, por supuesto, por la literatura mexicana, ¿no? Yo creo que... Pero es un interés de otro orden, es decir, no es el interés que puede tener, digamos, los medios masivos de comunicación. Ahora, yo creo que ahí también nosotros tenemos que hacer mucho. Nos quejamos de que las grandes editoriales son transnacionales españolas, pero cuando nos ofrecen publicar ahí, preferimos publicar ahí que publicar en una editorial independiente. Yo desde hace algunos años estoy asociado con Almadía, una editorial de Oaxaca, o sea, no solo es mexicana, sino de provincia, y ha sido una experiencia maravillosa, porque ha sido una experiencia de gente que son brigadistas de la cultura, que circulan por espacios que no necesariamente son los más comerciales, pero esta circulación más lenta va siendo, creo que, más determinante, porque llega a la gente que verdaderamente quiere otro tipo de literatura. Ya se están extendiendo por América Latina. En América Latina están floreciendo editoriales muy pequeñas. Si se pudiera hacer una red, que ya hay algunas, de editoriales pequeñas, yo creo que esto sería decisivo. O sea, también nosotros tenemos que aportar en organización para que circulen las palabras de otro modo. O sea, hay un proceso de ebullición de editoriales. Mira, en los últimos 4 años han surgido como 10 editoriales importantes en Argentina. Han surgido como 4 en Chile. Y esta internacional de las pequeñas editoriales es extraordinario, porque entonces, en vez de publicar en una transnacional, publicas en 7 editoriales locales de sus países. Pero entonces ellos te defienden como los jugadores locales, los que juegan por el equipo de su barrio. O sea, ya no vamos a tener que exportar nuestros mejores jugadores a Europa como en el fútbol. Esa literatura se puede quedar aquí. Yo creo que todo es complementario, y yo creo que debemos apostarle a las formas independientes de comunicación, y sobre todo si son editoriales locales, o sea, ya sea de México, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, pues qué mejor. Juan, muchísimas gracias por estar aquí en Cruce de Palabras el día de hoy, y a ustedes, amigos, también muchas gracias por su presencia. Los invitamos la próxima semana.